Bienvenidos a Patrimonios en Red, un canal en donde exploraremos todo lo relacionado con los patrimonios culturales en México y el mundo. En episodios previos vimos cómo distintos viajeros llegaron a la Nueva España y a México para tratar de conocer acerca de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Para esta ocasión vamos a ver cómo esos viajeros y todas esas exploraciones motivaron a que el Estado mexicano pudiera proteger los bienes que se encontraban en estas tierras. Empecemos hablando acerca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Esta sociedad va a ser creada durante el periodo presidencial de Valentín Gómez Farías en el año de 1833. Su función primordial es ser un centro de investigación científico para poder ayudar a la toma de decisiones del Estado. Entre las distintas investigaciones vamos a encontrar cómo la arqueología va a ser uno de los campos de estudio. El boletín de la sociedad va a ser uno de los medios de difusión más importantes que tendrá este organismo y en él se encontrarán importantes estudios arqueológicos. Esta sociedad tendrá un vínculo importante con el emperador Maximiliano de Habsburgo, quien lo va a apoyar y será uno de sus mecenas. Con la caída de Maximiliano, la sociedad se convertirá en un centro de la intelectualidad liberal. Actualmente, este organismo sigue funcionando y sigue haciendo aportaciones para el estudio de distintas disciplinas. Nuestra siguiente institución será el Museo Nacional, uno de los museos más importantes que se van a desarrollar tanto en América como en el mundo. El primer intento por establecer un museo en tierras virreinales sucedió hacia finales de 1890 cuando se crea el Gabinete de Historia Natural. Este espacio, con el paso del tiempo, va a dar pie al antiguo Museo de Historia Natural. Este museo, junto con algunas colecciones científicas que poseía el Estado, van a conformar lo que se conocerá como el Museo Nacional. Este museo sería establecido en la universidad. Para hablar de la historia del museo, vamos a hablar a continuación de distintas etapas. En estas cronologías vamos a ir explicando cómo el museo fue evolucionando hasta nuestros días, que por cierto, no podemos hablar de un museo, sino de varios museos. La primera etapa de la cual vamos a hablar fue del año de 1825 a 1867. En 1825, el museo es fundado durante la presidencia de Guadalupe Victoria. En ese entonces, el museo funcionó principalmente como un espacio donde fueron depositadas piezas arqueológicas. Se hizo poco trabajo de arqueología de gabinete y muchos de los bienes arqueológicos pasaron de ser objetos idolátricos a objetos de estudio científico. Hacia 1852, el museo, por cuestiones internas y crisis que existían en el país, va a cerrar sus puertas. Pero con la llegada de Maximiliano va a volver a abrir. Esto va a ocurrir en 1865. Maximiliano se va a convertir, al igual que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en uno de los principales protectores del museo. Maximiliano va a cambiar el establecimiento del museo de la universidad a la antigua Casa de Moneda, que se va a convertir en un espacio museístico importante en México. El triunfo de los liberales en la historia de México es importante, porque con la llegada de ellos se va a establecer un canon histórico trascendental. Los liberales van a determinar que la historia de México parte de la historia prehispánica, y es así como el Museo Nacional va a cobrar una suma importancia. La segunda etapa del museo va de 1867 a 1887. Los liberales toman control del museo y a partir de ese momento, esta institución se convierte en un espacio ideológico para ellos. El museo incrementó su acervo y se abrieron las nuevas galerías y departamentos, algo que nunca antes había tenido. Se hizo la primera organización de piezas con una noción científica. Para 1877 se publica la revista Anales del Museo Nacional, en donde los trabajadores e investigadores del museo publicaban en ella. Para 1882 aparecen los dos primeros catálogos de colecciones del museo. Esta etapa concluyó cuando el 16 de septiembre de 1887 el presidente Porfirio Díaz inauguró la sala más importante del museo, la Sala de Monolitos. En esta sala vamos a encontrar piezas tan importantes como la Coatlicue y el calendario azteca. La tercera etapa del museo es conocida como la etapa de oro del Museo Nacional. Esta etapa va de 1887 hasta 1911. El presidente Porfirio Díaz va a apoyar definitivamente a este museo que, como ya dijimos, se va a convertir en una herramienta ideológica de los liberales.
Para estos años se incrementa el número de trabajadores. Entre los nombres más importantes vamos a encontrar a Alfredo Chavero, Andrés Molina Enríquez, Francisco del Paso y Troncoso, Genaro García, Manuel Gamio y José María Velasco. Es por primera vez que se promueve la etapa académica y de hecho dentro del museo van a empezarse a impartir carreras que hoy podríamos llamar como licenciaturas, entre ellas la de arqueología. 1909. El museo ha crecido tanto que viene su primera división. Se decide sacar toda la colección de historia natural para mandarla a lo que será conocido como el Museo del Chopo. Para 1911 inicia el declive del museo. Entre ese año y 1930 vendrá una época de enormes crisis. La caída de Díaz y la etapa conocida como la Revolución Mexicana llevó a que el museo fuera perdiendo adeptos y ayudas. En la segunda década del siglo XX incluso llegó a cerrar sus puertas. Durante un breve periodo, Victoriano Huerta apoyó a algunos investigadores del museo, pero su periodo fue muy breve. Este departamento que acabamos de nombrar va a ser muy importante. ¿Por qué habla de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos? Esto lo vamos a descubrir en nuestro próximo episodio. La última gran etapa del Museo Nacional va a ir de 1930 a 1964. Vamos a descubrir qué es lo que ocurre en estos últimos años. En 1939, el museo pasa a integrarse a una nueva dependencia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y un año más tarde, en 1940, el instituto decide que el museo, como ha vuelto a crecer en cuanto a sus colecciones, debe de dividirse en dos. Es así como nacen el Museo Nacional de Historia, que hoy día se encuentra en el Castillo de Chapultepec, y el Museo Nacional de Antropología, que va a permanecer en su sede en la calle de Moneda hasta 1964, cuando se construya la nueva sede en el Bosque de Chapultepec. Y es así como, con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el museo, el Estado mexicano empieza a dar estos primeros pasos para cuidar los bienes históricos y arqueológicos de nuestro país. Pero hay otras instituciones que van a ayudar en esta lucha. Y de ello vamos a hablar en nuestros próximos episodios. Acompáñenos.